doctor Fernando Buenabad para hablar sobre eufemismos e histrionismos para ocultar la realidad. Gaza no es conflicto, es genocidio. El doctor Fernando Buenabad es especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Es director de cine egresado de la New York University, licenciado también en ciencias de la comunicación, máster en filosofía política y también doctor en filosofía. Le damos la bienvenida, doctor Fernando. Muy buenos días, buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Aníbal, desde la ciudad de Buenos Aires. Un gran abrazo para usted y para todos los amigos de Contralínea. Pues, ¿cómo podemos entender esta parte de los eufemismos e histrionismos que ocultan la realidad en torno a este conflicto, que no es conflicto, pero así le denominan, y que en realidad lo que estamos viendo y presenciando es un genocidio? Estábamos reflexionando en las semanas recientes en distintos coloquios, en distintos encuentros y con distintos compañeros analistas de disciplinas sociológicas y filosóficas, algunos incluso vinculados al derecho internacional y a la geopolítica. Estos grupos que vienen trabajando también en plataformas virtuales eh, van proponiendo reuniones distintas en una red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Una de las discusiones que están de fondo en estos encuentros es el problema de la sensibilidad con que estamos nosotros hoy respondiendo ante los problemas humanos de mayor preocupación, de mayor dolor, de mayor envergadura. Y no hay duda, por lo menos en el consenso de estos expertos que se reúnen, no hay duda de que el, el el genocidio que está cometiéndose en Gaza eh, está enderezando ante todos nosotros un examen de conciencia. Espero que la expresión no sea no se sofoque por estereotipada, pero es que tenemos que examinar qué clase de conciencia es la que tenemos si vamos a seguir permitiendo que este horror, este este genocidio que está cometiéndose contra ese pueblo permanezca así, permanezca en marcha, permanezca impune, impúdico, si nosotros en qué estado de conciencia debemos estar, de adormecida la conciencia, de neutralizada, de aplastada toda dignidad, de qué cosas, qué situación vergonzosa como especie humana debemos estar siendo hoy para que no logremos frenar este asesinato contra un pueblo que tiene ahora mismo, hay una campaña desplegándose a nivel planetario, denunciando que en las próximas horas miles y miles de niños van a fallecer por razones de violencia o de hambre en el territorio de Gaza, que no parece haber poder humano, que no parece haber organización internacional, que no parece haber fuerza pues en el planeta que sea capaz de responder con, la, con lo que suponemos de grado de civilización que hemos alcanzado para frenar este genocidio, se llama así. Nos hemos propuesto discutir cuántas formas tenemos de anestesia de la conciencia que nos está haciendo un daño, parece que irreversible. Eh, Porque escuchamos noticieros en los que se dice hay un conflicto en Gaza, hay hay un problema, hay tensiones, es decir, un palabrerío de verdad perverso, es decir, un grado de perversión narrativa que está usando palabras para disfrazar lo que realmente está ocurriendo ahí, para no permitir que la conciencia se altere, que la conciencia se despierte, que la conciencia nos conduzca a lo que suponemos debería conducirnos, que es a la protesta organizada, al no consensuado, a la posición ética y moral que corresponde ante eh, ante semejante barbarie. eh, Me cuesta trabajo porque no ni siquiera sé si los animales son capaces de, algunos de ellos en algunas circunstancias, de cometer
estos horrores que estamos viendo todos los días, a todas horas, en todos los noticieros, bajo todos los mecanismos tecnológicos que podamos imaginar, y esto no produzca una reacción de conciencia colectiva que no nos produzca a todas y a todos por lo menos un espacio para decir esto no está bien contra la humanidad, está marcando un hito de retrocesos, de penurias, de lamentación, de odio. Estamos legitimando, si nos quedamos callados ante esto, estamos legitimando un horror del cual no tenemos retorno, un error ante el cual, un horror ante el cual no estamos pudiendo nosotros ni siquiera organizar ideas y palabras para eso, para que el estado de la conciencia se altere y el estado de la conciencia se indigne y el estado de la conciencia se organice y entonces seamos capaces de decir, en todos los modos y en todas las voces que esto no está bien, que hay que poner ya fin, un límite a esto. Las noticias que vienen sucediéndose en los distintos escenarios de todo el planeta ya advierten que incluso la presencia, la existencia del grupo Hamas, que ha sido, por cierto, satanizado, acusado, vilipendiado y usado como, por cierto, la razón de todas las razones de este crimen brutal, de este genocidio, resulta que ha sido financiado, el propio Netanyahu lo ha dicho en estas últimas horas, hasta donde las fuentes nos permiten corroborar, y esto hace de este horror todavía algo mucho peor, porque lo lleva a la sofisticación de un nivel de perversión eh, realmente monstruoso, y ante el cual es verdad que es de altísima preocupación saber que no estamos pudiendo ni en México, ni en el sur del continente, ni en África, ni en Asia, ni en Europa, ni en ninguno de los frentes habidos y por haber en defensa de los derechos humanos, en defensa de la integridad de los estados, en defensa de todos los acuerdos y convenios y convenciones mundiales que hay para la defensa de la vida, no hemos logrado frenar este horror. Y sí que es importante saber, Aníbal, cómo y por qué el uso de estos eufemismos, histrionismos de todo género hemos visto. Hemos visto las payasadas de Netanyahu aquí y allá, incluso en los foros internacionales, explicando lo inexplicable de una aberración como estas. Hemos oído a todos sus cómplices, uno tras otro, justificando estos horrores. Hemos escuchado incluso algunas diputadas de la extrema derecha ahora reunidos de nuevo, por cierto, en España, decir y defender incluso el asesinato de niños con una, diría yo, desvergüenza e irresponsabilidad que rayan en lo criminal. Eh, no nos van a alcanzar los adjetivos, desde luego, por más que seamos ingeniosos para decirlo, por más que nos esforzamos todos los días en algunos medios, en algunos foros, no logramos, no encontramos la palanca clave de la movilización internacionalista que reponga, pues, este gesto urgente de humanidad para frenar este crimen verdaderamente inenarrable. Ya hoy por hoy, cientos de miles de personas asesinadas en estas condiciones. Eh, parece que ni siquiera los propios diplomáticos que ayer a estas horas estaban denunciando un ataque del propio ejército de Israel a una visita diplomática. Las excusas posteriores son tan ridículas y tan lamentables y tan escandalosas como el propio hecho de haber ido a dispararle a los diplomáticos que están haciendo algo, poniendo un grano de arena para consolidar un alto al fuego, un alto a la muerte, un alto al odio que ahí se ha desplegado. Así que este es el objetivo, Aníbal, este es el centro de la reflexión, y creo que no está de más volver a insistir y repetirlo una y otra vez hasta que encontremos la manera, lo más pronto posible, de frenar este genocidio. Claro, y también ahí digamos, las distintas instituciones multilaterales que se han creado, específicamente la ONU, y las distintas instituciones que se derivan también de la ONU, no han hecho absolutamente nada para detenerlo.
Y recuerda también, o al menos a mí me evoca, lo que sucedió también cuando en 1948 las Naciones Unidas adoptan, después de una larga discusión que tuvieron, el término de genocidio. Y bueno, ni siquiera con esto y con los otros ejemplos que hemos tenido también de genocidios como el armenio o como el genocidio también en Ruanda, ni siquiera con ese tipo de ejemplos podemos detener o hacer algo más para que se entienda que lo que está sucediendo allá es algo inhumano, que no puede suceder, no puede seguir sucediendo y que desde luego que nos deja como humanidad en una situación en la que a veces pudiese parecer que no queda ya nada más que hacer, pero que cuando uno vuelve a la reflexión y cuando uno vuelve a recuperar lo que sucedió después del 45, cuando se empiezan las discusiones en torno al concepto de genocidio, cuando también se retoma lo que hizo conceptualmente también Rafael Lemkin en torno a este concepto, pues también ahora tendríamos que incluso hacer este tipo de valoraciones sobre el concepto. En ese entonces se dejó fuera una gran cantidad de características de la noción y del concepto de genocidio y ahora parece que todo lo que estamos viviendo es como una expresión de barbarie, pero que en realidad es una expresión de el punto al cual ha llegado la civilización occidental para el uso de la ciencia, para el uso de la tecnología, para perpetrar este tipo de barbaries en contra de una población como es la Palestina. Ahí también pedirle una reflexión en torno a esto, porque cuando ocultan el concepto de genocidio poniéndolo como el conflicto, también nos despojan de esta otra cantidad de hechos históricos y de otros ejemplos como los que acabo de decir. ¿Qué opinión le merece este tipo de, digamos, de posturas también y de recuperar esta parte histórica? Sí, porque estoy convencido, Aníbal, de que son anestésicos ideológicos, todos estos, em, que lamentablemente han golpeado a todo nivel a la especie humana y a toda forma de organización de la especie humana. Eh, eh, Porque se puede decir con toda claridad que los gobiernos en todo el planeta se han visto no solamente lentos, se han visto la inmensa mayoría, los que tienen base realmente democrática, los que tienen alguna preocupación humanista en serio, en general se han visto muy lentos y muy anestesiados también por todo este palabrerío que esconde la realidad y que también la difumina, la parece que la disfraza, que atenúa la vergüenza, que atenúa la irracionalidad criminal de este genocidio, ¿no? Yo creo que ya debería haber sido una respuesta ética, política, moral, de humanismo fundamental, que los gobernantes democráticos en el planeta hubieran llamado a todos los empresarios, por ejemplo, que ayudan a financiar esto, ¿no? Esto no se paga por dinero que cae del cielo. Atrás de este genocidio hay empresas, hay nombres, hay apellidos, hay ejecuciones concretas de traslados de dineros, de apoyo, de producción, de distribución, de fabricación de armas. Aquí hay gerentes, empresarios, hay vendedores de armas, hay operadores y expertos en crímenes organizados, disfrazados de lo que ellos llaman Estado, gobierno y ejércitos. Aquí hay de lo que ellos también llaman economía, hay artífices que sustentan y que defienden y que manejan esto como si fuera un gran negocio, porque también es una mercancía todo lo que está pasando ahí. Han sido tan obscenas la exhibición de los intereses perversos que ya Donald Trump está hablando de convertir esto en un emporio turístico, ¿no? Ya está hablando de entrar a limpiar y a reconstruir, porque estas mafias inmobiliarias también tienen nombre y apellido y no hemos visto que los gobiernos democráticos del mundo firmen una carta conjunta que empiece a ser extensiva la Carta Universal de los Derechos Humanos, una actualización de la defensa de la vida, de todas las convenciones habidas y por haber que han sido, en todo caso, baluartes del palabrerío demagógico de los diplomáticos, pero a esta hora sabemos, porque hay nombres y apellidos, hay negocios fabricantes de hamburguesas y de gaseosas y de todo lo que uno pueda imaginar, que son copartícipes, cómplices, autores pues directos y también indirectos de este genocidio. No estamos viendo operar con claridad
a un llamado de conciencia ni de los gobiernos, ni de la política, ni de los sectores académicos, ni de los grupos de artistas en todo el mundo, que sean suficientemente fuertes como para poder producir una sacudida a fondo ante este crimen, ante este genocidio. No estamos viendo, pues, un llamado de unidad humanista de este tiempo para que sea capaz de responder, incluso con la urgencia de producir de inmediato nuevos acuerdos, nuevos códigos, nuevos frenos internacionales para que esta clase de asesinatos no se vuelvan el sello de una época, no se vuelvan el hito con el que vamos a tener que vivir nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, como cómplices de una aberración y de una matazón como esta, sin haber dicho un buen día, ya basta, esto es inaceptable, porque mientras que nosotros queremos y pretendemos que vuelva la paz, que se reinstaure un régimen de respeto por una historia, por una identidad, por un país, por una nación y por la defensa de la vida de todas esas personas, resulta que hay otros que de esto están haciendo un gran negocio y a esta hora, mientras conversamos nosotros, están engordando sus billeteras de manera absolutamente impúdica y obscena. Entonces, sí que hace falta, Aníbal, que además de reconsiderar las historias y los vocabularios y todas estas estratagemas de guerra cognitiva, todas estas manipulaciones, engaños y desviaciones de la conciencia, eh, las pongamos sobre la mesa para un análisis mucho más de fondo, pero con nombres y apellidos, y también con un ejercicio profundísimo de autocrítica. El extremo, el exceso, el horror mismo que estamos viendo en este episodio de lo que llaman ellos el conflicto en Gaza, que debemos insistir es un genocidio inaceptable, que están a punto de morir miles y miles de niños hoy de hambre, por enfermedad, por violencia. Este, no, 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 no podemos aceptarlo, no podemos tolerarlo en nombre de ninguna civilización, en nombre de ningún pretexto del progreso. Es sencillamente inaceptable. Y tenemos que hacer un ejercicio muy profundo de autocrítica, repito, porque bien puede ser que esto nos conduzca a todos a un estado de depresión histórica en el que perdamos toda confianza en la especie humana y eso sea ganancia de estos criminales que, que hoy presumen esto, que hoy exhiben esto como si fuera un triunfo del progreso, un triunfo de la moral burguesa, un triunfo de las mafias internacionales, de los monopolios y del imperialismo propiamente dicho, ¿no? Claro, y sobre todo esta parte del imperialismo, y como dice usted, tiene el nombre y apellido, una de esas empresas armamentistas que se llenan las bolsas con este tipo de prácticas sociales genocidas, como las denominó también un intelectual argentino, Daniel Feinstein, pues son desde luego DynCorp, está también Raytheon, está Lockheed Martin, está la empresa Boeing, que es la que particularmente se dedica a hacer toda la parte aeroespacial, está Northrop Grumman, que también son otras de las principales contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que desde luego tienen interés en que se siga llevando a cabo este genocidio, que constantemente se estén disparando balas, aventando bombas y además en otras emisiones con los compañeros y las compañeras de Rebelión Científica, pues nos han hecho también ver cómo este tipo de genocidios en donde se hace una gran cantidad de despliegue militar, de estar aventando constantemente bombas, tiene también implicaciones para el cambio climático porque se han aventado una gran cantidad de bombas en esta zona desde que empezó esta última parte del genocidio en los últimos años, pero que digo, desde la parte histórica también eso tiene implicaciones a nivel mundial con el cambio climático. Entonces no solamente es pensar esta parte, sino también la cantidad de implicaciones que tiene en el presente y a futuro con este tipo de situaciones, ¿no es así? Y en lo que va a exigirnos a todos ahora la reparación del daño, ¿no? Porque no vamos a poder hacernos omisos, ninguno, ni usted, ni yo, ni ninguno de los amigos, amigas que nos escuchen. No podremos hacernos indiferentes a este asunto, porque así como pasó al final del Holocausto, de esta monstruosidad también del nazifascismo eh, contra la especie humana,
que nadie podía hacerse el indiferente, no podía decir eso fue un problema de los alemanes, esto es un problema de allá, de los judíos, esto es un problema de allá, de las películas de guerra norteamericanas, no tiene nada que ver conmigo. De ahora en más, inevitablemente, desde que este genocidio está ejecutándose con esta desfachatez y con esta inmoralidad y con esta monstruosidad, estamos todos metidos en el problema. Este es un problema con el que hemos de cargar para siempre, porque alguna respuesta tenemos que darle a nuestra historia y a nuestro futuro. ¿Qué hicimos mientras esto estaba ocurriendo? ¿Dónde nos metimos? Porque sin negar que hay voces, y ni duda cabe, con autoridad suficiente y con fortaleza intelectual y con fortaleza científica ejemplares que han denunciado y que están denunciando todos los días. He escuchado incluso músicos de renombre, de mucho prestigio, de mucho arrastre popular, sentarse a hablar y a decir y denunciar estos horrores. Sí, pero no nos alcanza. El asunto es que no nos alcanza. El asunto es que por más brillantes y por más enfáticos que seamos, parece que no nos alcanza porque nos falta lo principal, que es organizarnos. Nos falta lo principal, que es tener una fuerza unida como una corriente, como un clamor mundial suficientemente fuerte como para marcarle a estos tipos los límites. Y estos tipos, como bien dice Aníbal, no son muchachos que uno se encuentra tomando el café en la esquina, son magnates que viven en los búnkers, que viven en su bajo protecciones de toda índole y que se dedican desde ahí a dispararle al mundo y para destruir todo aquello que estorbe a sus negocios. Eh, Normalmente yo soy cauteloso con la nominación de los nombres y apellidos, si no se ordena en un razonamiento, en un silogismo correcto, porque a veces también las cifras, los nombres producen, obnubilan. Parece que hay también una oclusión en el proceso del análisis. Y con razón, porque lo que importa, además de denunciar a estos nombres y estos apellidos, lo que importa en simultáneo y desde la base es recordar que ahí hay personas, que ahí donde se ven todas estas ruinas, debajo de las ruinas hay personas, hay vidas enteras, hay experiencia humana, hay herencias, hay tradiciones, hay identidades, hay sueños, hay anhelos, hay corazones que latieron y que laten por querer vivir y por querer tener una vida en paz y con felicidad. Y hay un conjunto de negociantes que se decidieron bajo el liderazgo de Netanyahu y de toda la mafia que éste conduce, se decidieron hacer esta destrucción, esta monstruosidad. Y verdad que yo creo que nadie puede hacerse el indiferente y que nadie debería quedarse callado y que en algún rato, en algún momento de este día, de esta tarde y de cuando sea posible, tenemos que echar una reflexionada profunda sobre el estado de la conciencia en la que vivimos, que permite que muchos se queden callados y muchos acepten sustituir la palabra crimen, la palabra genocidio, la monstruosidad que está cometiéndose, como si se tratara de un conflicto en un país lejano. Claro, y también, bueno, en estas reflexiones que nos decía hace un momento cuando empezamos la entrevista, en estos seminarios, en estas reuniones que han tenido, además de esto que nos ha comentado, ¿qué otras reflexiones han hecho en torno a la posible salida militar que tenga este tipo de genocidios? O sea, vemos lo que hace Israel en la frontera de Gaza, lo que está haciendo en Cisjordania, ataca también a otro tipo de países cercanos a esta zona. O sea, hay desde luego que una parte que es militar, que es la que están incentivando constantemente al atacar a los distintos países circundantes a esta región. ¿Tuvieron alguna reflexión en torno a esta parte militar, a que continúe y que eso derive en otro conflicto internacional, digamos, de mayor proporción? Sí, sí, Aníbal, permíteme que yo hable en ese momento a título personal, ojalá no sea autorreferencial, pero una de mis principales preocupaciones ha sido que hay que entrarle a estos dilemas con muchas pinzas, con mucho cuidado. Hay que pasar varios exámenes y filtros de algunos conceptos, porque, Aníbal,
Si no somos ingenuos, eso que ellos llaman solución militar equivale a decir, hay que llamar a más empresarios, fabricantes de armas, hay que llamar a más comerciantes de la muerte, que son ellos, que son solamente ellos. En el planeta entero, lo que llaman ejércitos, lo que se llama industria militar, todas son empresarios que dedican íntegramente sus negocios a ver cómo matan gente. Los reportes internacionales de las sociedades, por ejemplo, de Estocolmo, el Centro de Estudios de Estocolmo, que se dedica a hacer informes sobre estos horrores, tiene muy claro en sus informes que hoy el mundo está siendo gobernado por la industria, básicamente por la industria militar norteamericana, que es la que más dinero gasta. Las cifras son monstruosas, de lo que se invierte en investigación científica para la guerra, lo que se invierte en la invención de armamentos, armamentos físicos, químicos, psicológicos, armamentos de toda la haya que atacan desde pueblos enteros hasta células y neuronas. Hay un despliegue fenomenal de inversionistas en el campo de la ciencia para ver cómo se fabrican instrumentos destructivos de otros pueblos y de otras personas, en lo general y en lo individual. Entonces, incluyendo las guerras psicológicas, incluyendo la guerra cognitiva, Aníbal. Es que es crucial que esto se diga y se ratifique. Entonces, cuando se piensa en una salida militar, ¿en qué estamos pensando? En llamar a ellos mismos para que ellos mismos se peleen con ellos mismos para ver quién se queda con el pastel y entonces todo empeore porque la hecatombe puede llegar a ser muchísimo peor. Esto que llaman ellos un conflicto regional y localizado, esto que es realmente un asesinato específico, quirúrgico, de entrada directa con bisturí y con pinzas a la, a la- a la desfiguración de una identidad de un pueblo, a lo que llaman ellos ahora limpieza étnica, ¿no? A esto que están haciendo ellos con altísimo nivel de especialización y esta muerte tan altamente especializada y tan altamente tecnificada, se la compiten otros. Y hay otros que quisieran quedarse con ese negocito porque saben que son fortunas y más fortunas las que están ahí en juego. Entonces, hablar de solución militar, lo que ellos llaman, lo que el capitalismo llama lo militar, hay que recordar siempre que son esos grandes negociados, a los que participan incluso los muchachos que parecen más ingenuos. El dueño de las corporaciones fabricantes de computadoras y de software están metidos en este asunto hasta el cogote porque es un gran negocio fabricar las tecnologías suficientes para esto, las transmisiones espaciales, satelitales, etcétera. Los muchachos que fabrican las distintas telefonías con las que convivimos todos los días, de las que dependemos hoy de manera tan significativa en todo el mundo. Bueno, estos están metidos también en este negocio y en esta industria. La banca internacional está involucrada con este negocio que le llaman militar. Y por supuesto que las mafias mediáticas de todo el mundo están metidas también con esta historieta. Entonces, el que te bombardea por la mañana te vende las noticias de los resultados por la noche. Este es el nivel de la perversión. Sí que hemos discutido, entonces, cuando hablamos de economía, de- a eso que ellos llaman economía, esta monstruosidad de las aberraciones en la distribución de la riqueza y del saqueo del trabajador, de la clase trabajadora, esto que es el saqueo de recursos naturales para fabricación de, de dispendios absolutos, de lo que cuesta, de lo que nos cuesta, por ejemplo, una hora de inteligencia artificial en recursos hidráulicos, en recursos eléctricos, lo que le cuesta a la humanidad cada uno de estos caprichos, los esconde, se disfraza con palabrería de eso que llaman economía, de eso que llaman geopolítica, de eso que llaman ellos la salida militar. Entonces, sí, el problema es, creo, Aníbal, que hay que encontrarle raíz sistémica, raíz estructural a los problemas. Que el capitalismo está de fondo en esto, que es una situación desesperada y desesperante para el capitalismo, y que el capitalismo está hoy viviendo un periodo también de mucha desesperación al interior, porque están recrudeciendo las guerras interburguesas.
porque ellos hacia adentro se pelean y se matan entre sí por quedarse con los negocios de los demás. Esa es la historia del capitalismo, o esa es la historia de las economías opresivas y las economías esclavizantes, esa es la historia. Los dueños de los negocios quieren quedarse con todo el mercado y para eso no les importa si hay que asesinar a sus propios competidores. Esta lógica es la lógica que lleva a esto que definimos como imperialismo hoy, que es nada menos que la hegemonía de los grandes monopolios. Y uno de esos grandes, 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 en serio, los que más están escurriendo ganancias y asesinando personas y saqueando países, es justamente el negocio de las armas, el negocio de la muerte, si hay que decirlo con mayor precisión, ¿no? Claro, tenemos entonces el complejo militar industrial, el complejo científico tecnológico que nos mencionaba hace un momento con la parte del software, con la parte satelital también, el capital financiero, el capital mediático que están metidos y que todos están unidos también por estos grandes conglomerados de inversión internacional que se apropian y se adueñan de espacios, de territorio, de poblaciones, de vida y que lucran con este tipo de genocidios que se perpetran también en Y este de caso particular. conciencias, y de conciencias, perdón, Particularmente, Aníbal, sí, ¿no? Porque sí que es importantísimo que se diga, así sea pues al paso, pero eh, cosa de observar un noticiero, cualquiera de los de ellos, por la mañana. Vuelvo a decir la metáfora porque a mí me es útil para entender yo y para poder trasladar algún tipo de reflexión. Si yo veo un noticiero, yo veo por la mañana que cómo han bombardeado, por ejemplo, en el sur de Gaza y la destrucción, y yo veo y escucho a los periodistas, a sus periodistas, a eso que ellos llaman periodismo, la explicación que dan de eso y cómo se omiten ciertas imágenes y dónde se pone la cámara y por qué se entrevista a uno y por qué se entrevista al otro y por qué termina siempre diciéndose que el conflicto como si fuera un conflicto que nació caído de algún dios griego, alguna mala voluntad de alguna deidad este, maligna. eh, Estos que te venden la noticia, después te venden su explicación con un objetivo que entre otros es que nosotros nos acostumbremos a que la verdad ya no tiene ninguna importancia, que nosotros nos acostumbremos a vivir el horror de todos los horrores con indiferencia, incluso con complacencia, incluso con morbo, y que al final de cuentas, pues que nosotros quedemos asfixiados por nuestra propia inmovilidad ante estos horrores. Este es el plan de la guerra cognitiva. No es un invento, lo inventaron ellos. La OTAN ha publicado libros sobre esto, ha declarado con toda desfachatez que el escenario de las siguientes guerras cruciales será fundamentalmente el cerebro de las personas. Y eso hay que ponerlo en la agenda de los grandes temas urgentes, ¿no? la guerra neocortical, como lo han denominado también algunos especialistas, y que bueno, también tiene un antecedente claro en toda la parte de operaciones psicológicas, la guerra contrainsurgente, la guerra incluso de baja intensidad, que le han denominado también algunos especialistas. Doctor Fernando, solamente pedirle una última reflexión para reforzar también esta parte que decía hace un momento de lo importante que es la conciencia y sobre todo estar siempre alertas de este tipo de eufemismos. Pues un resumen bien, bien a la mano. Este, que ojalá que estos espacios, para decirlo, estén abiertos, Aníbal. Estos espacios como este en Contralínea, como esta oportunidad que hay de hacer una reflexión en voz alta, sacando resúmenes, tratando de orientar las ideas, de pensar de manera analítica, reflexiva, filosófica, este, ojalá que se multipliquen, ojalá que se sostengan y ojalá que tengan alcance porque este es un nivel de la batalla. A alguno le parecerá que es intrascendente, que es efímero, que no logra nada, pero yo, todo lo contrario, creo que estos espacios, estos ejercicios y su multiplicación son absolutamente promisorios. Los hemos visto en otros momentos de la historia. Vimos a un pueblo como el de Vietnam contra una monstruosidad como fue esa guerra contra ese pueblo operada desde el Imperio norteamericano. Lo vimos y lo vemos hoy al pueblo de Vietnam, habiendo sido triunfador y habiendo logrado darle la vuelta a la historia. Entonces sí que creo que lo que no hay que hacer es suspenderse uno mismo, cancelarse uno mismo, silenciarse uno mismo,
ni permitir que las emboscadas ideológicas de la guerra cognitiva nos neutralicen nos derroten. Porque en todo caso, ahí es donde está realmente la victoria de ellos. Mientras haya capacidad de resistencia para el análisis como para la práctica, hay que dar esa batalla. Y en México hoy es más urgente que nunca. Claro, y también ahí el Departamento de Defensa ya tiene una nueva estrategia que ellos denominan de disuasión integrada, en donde está implícita también la parte de estas misiones especiales de información que tienen también apoyo militar, que también la tiene en su parte europea la OTAN. O sea, hay un desarrollo ahí ya tecnológico y científico para llevar a cabo las guerras en el mundo. Doctor Fernando, le agradecemos por la entrevista y le deseamos una excelente tarde y esperamos contar con usted en futuras participaciones. Un gran abrazo, saludos a toda la audiencia de Contralínea y hasta la próxima.